Hola monos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más aquí en Mono Agency. Y hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Rojas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Aquí muy agradecido por tu invitación y aquí dispuesto a resolver todas las preguntas que necesites hacerme. Así es, perfecto. Jorge, la primera pregunta va a ser, para que todos tengan en claro, ¿qué es Cirulab y cómo así nace Cirulab? Cirulab se forma primero como una sociedad entre dos amigos que nos conocemos hace mucho tiempo, con el doctor Omar Meléndez. ¿Cierto? Venimos trabajando también juntos hace mucho tiempo y justo con la coyuntura de la pandemia decidimos unirnos para poder ayudar y llegar a la gente más necesitada que tenía un problema quirúrgico, ¿no? Nosotros ambos somos cirujanos y por ese motivo decidimos juntarnos para poder ayudar a estas personas a resolver sus problemas, ¿no? ¿Qué tipo de servicios o cirugías ofrecen en este momento Cirulab? Bueno, como nuestra especialidad nos lo permite, podemos resolver cualquier problema del abdomen, ¿no? Pero básicamente, si nos centramos en las cirugías que son más comunes o los problemas más comunes de los pacientes, tenemos a la cabeza, ¿no?, los problemas de cálculos en la vesícula, las apendicitis y las hernias, ¿no? Ok, claro. Por ejemplo, si vamos a poner que tengo una hernia o tengo cálculos en la vesícula, ¿por qué yo debería elegirlos a ustedes? ¿Por qué no a otros doctores con experiencia quizás? ¿Por qué Cirulab? Bueno, yo creo que en primer lugar deberías elegirnos porque ambos nos preocupamos mucho por el paciente. Desde que nos conocemos hasta que le damos de alta al paciente, luego de sus evaluaciones posoperatorias correspondientes, siempre estamos nosotros presentes con el paciente, ¿no? Nos ven en la primera consulta, durante la cirugía, durante la visita, O sea, hay un seguimiento durante constante. el postoperatorio, siempre nos van a ver a nosotros, ¿no? Al doctor Jorge Rojas o al doctor Omar Meléndez. Sí, normalmente, ¿cuánto es el tiempo de duración de este seguimiento? Desde el momento que uno se opera hasta que se recupera, o sea, el 100%, ¿cuánto es este tiempo de duración? Bueno, por ejemplo, si podemos dividir un poco los problemas, ¿no? Las vesículas y los apéndices más o menos los seguimos a la semana y a los 15 días, donde ya estamos tranquilos de que el paciente está completamente recuperado y ya le damos de alta. Los problemas de hernias, dependiendo muchas veces a ver qué tipo de hernia tiene el paciente y el tamaño, porque muchas veces las hernias son grandes o gigantes, como queramos. O sea, el tiempo de recuperación es mucho más. Claro, entonces a veces lo seguimos, a veces hasta un mes de operado para estar seguros y tranquilos de que el paciente va bien, ¿no? Hablamos un poco sobre las tecnologías que se usan hoy en día en las cirugías. Cuéntame, ¿qué es la laparoscópica, no? Claro. ¿Qué es eso para que las personas lo tengan en claro? La cirugía laparoscópica ya es una forma de abordar quirúrgicamente a un paciente que ya tiene algunos años en el país. Básicamente se trata de una cirugía donde se hacen cortes pequeños en el paciente para poder introducir pinzas y operarlo mirando un monitor, ¿no? Ok, claro. Y obviamente siempre la recuperación es lo más rápido posible sin dejarlas. Por ejemplo, yo me he hecho una cirugía y me hicieron unos cortecitos, ¿no? Claro. Yo me hice una manga gástrica, por ejemplo, y me hicieron eso, ¿no? La laparoscópica. Ajá. Y la recuperación fue bastante rápida y la verdad es que la cicatriz Es pequeñísima, ¿no? Es muy buena. Casos de éxito, doctor. Cuénteme casos de éxito que haya tenido durante todos estos años. ¿Cuáles recuerda, por ejemplo, y que nos pueda contar? Para esas personas que de repente tienen miedo, ¿no? Claro, es una buena pregunta. Yo creo que ahorita que me mencionas así de esa forma se me viene a la cabeza, en primer lugar, hace como más o menos, ¿qué será? 1 año y medio, 2 años, llegó a nosotros una chica joven, creo que tenía algo de 18, 20 años, que tenía un problema, un dolor abdominal que no le calmaba y era cada vez más intenso, y inclusive ella se sentía que se desmayaba, tenía tomografías y todo lo demás le habían hecho y no la quisieron operar. Creo que se pasó por 3 hospitales y no la querían operar porque estaban esperando que el especialista, que la vea una u otra persona, y bueno, y llegó a nosotros. Nosotros vimos su tomografía, la examinamos y bueno, le dijimos a ella, de verdad que tienes un caso difícil, pero no queda otra cosa que operarte. Claro, si no lo operaban, podía pasar algo mucho más grave. Claro.
Y muchas veces eso sucede, a veces con mujeres jóvenes, ¿no? A veces es muy difícil diferenciar un problema ginecológico de un problema digestivo en una mujer joven. Bueno, ingresamos y con la laparoscopía, claro, ¿no? Y tenía un problema de un quiste en el ovario hemorrágico. Y la paciente estaba sangrando y había sangrado ya regular. Bueno, gracias a Dios se pudo resolver el problema y bueno, y la paciente está muy contenta el día de hoy y está muy bien, ¿no? Eso fue hace 2 años y medio. Más o menos. ¿Y algo más reciente? Más reciente tenemos una señora ya de tercera edad, también que le habían hecho una cirugía, me parece, creo que por una histerectomía, tenía un corte en la zona central del abdomen grande. Y bueno, y con el tiempo hizo lo que se llama una eventración, que es cuando esta sutura en esta zona de la cirugía cede y se forma como una hernia, ¿no? Lo que nosotros conocemos como una hernia, pero cuando el paciente ya está operado se llama eventración. Entonces si tenía pues un bulto grande y le colgaba el abdomen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hacia los muslos, ¿no? La paciente estaba pues bien preocupada por este problema. Bueno, se pudo resolver, se pudo acomodar, digamos, su pared abdominal, se le puso una malla grande y todo lo demás y la paciente también quedó muy contenta, ¿no? En este caso, que ha sido un caso bastante complicado, por así decirlo, ¿el tiempo de recuperación de cuánto tiempo fue aproximadamente? Bueno, esta señora que te estoy mencionando al último la habremos seguido por 1 mes más o menos, ¿no? Por lo que era un caso complicado, claro, un poco típico, ¿no? Sí, no es normal eso. Claro, no es normal. Se ve bastante. Sí vemos, ¿no? Vemos, porque a veces el problema de las eventraciones tiene mucho que ver a veces con si es una cirugía grande o no, si es una cirugía complicada o no, y a veces el estado nutricional del paciente, ¿no? Son básicamente los factores que influyen mucho en que el paciente haga una eventración luego de una cirugía. Entonces sí se ve con cierta frecuencia, no hemos operado gran cantidad de pacientes con un problema, claro, unos más complicados que otros, pero sí hemos hecho bastante, ¿no? Okay. Si hablamos sobre temas de seguridad, por ejemplo, a veces hay muchas personas, y se escucha, ¿no? Sale en la televisión también, casos de personas que se operan con profesionales que quizás no tienen la experiencia necesaria o lugares que quizás no son los adecuados. Cuénteme un poquito sobre esto, o sea, ¿qué recomendaciones le darías a las personas antes de tomar una decisión de quién te va a operar? Claro, bueno, un poquito también enlazando con la pregunta anterior que me hiciste, yo creo que en este punto, que es un punto también muy importante en este tema de las cirugías y que a veces no se toma con la debida responsabilidad, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante para que tú digas este paciente se va a operar es la evaluación preoperatoria. ¿No es cierto? Todos los pacientes que nosotros operamos tienen todos sus exámenes completos, tienen un riesgo quirúrgico debidamente realizado, ¿no es cierto? Porque ¿por qué es importante esto, no? Por ejemplo, ¿no? A la hora que hacemos un examen de sangre vamos a ver cómo está su hemoglobina del paciente, sus plaquetas, que sirven para ver cómo está su coagulación, sus pruebas de coagulación, también ya te imaginarás que es para ver pues, si el paciente es susceptible a sangrar o no, su glucosa, urea, creatinina, que nos va a decir más o menos cómo está el estado de sus riñones del paciente, también que eso va a depender cómo vamos a manejar los medicamentos en el intraoperatorio. Claro. ¿No es cierto? Y hay algunos que no hacen todos esos exámenes previos, claro, y se lanzan sin tener esa información. Y el riesgo quirúrgico, que es también para ver cómo está el estado del corazón del paciente, ¿no? Algunas veces nos hemos encontrado con pacientes que tienen problemas cardíacos que nunca sabían porque nunca se habían hecho un chequeo y hemos tenido que suspender o posponer la cirugía hasta que el cardiólogo lo evalúe adecuadamente, le dé su medicación, lo prepare bien y recién poder operarlo. A veces por disminuir un poco el costo en algún procedimiento quirúrgico se obvian todos estos exámenes y es por ello que, bueno, vemos con mucha tristeza algunos desenlaces, digamos, malos desenlaces en algunas cirugías, ¿no? En algunas zonas del país, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Normalmente esto pasa en provincias, en Perú o también en Lima? Yo creo que pasa en todos lados en la medida de que no se evalúe adecuadamente un paciente antes de operar, ¿no? Claro, antes de operar. Y bueno, dijo algo bastante cierto, ¿no? Hay personas que solamente se enfocan en los costos, ¿no? Oye, donde es más barato. Claro. Pero donde es más barato, pero realmente no le están poniendo importancia en quién me va a operar, qué tanta experiencia puede tener esta persona, porque estás hablando de tu salud.
Claro. Estás claro. hablando de tu vida. Claro, ¿no? definitivamente. Entonces, Definitivamente. Nosotros, yo entiendo, ¿no?, que siempre pues la población, el peruano siempre está buscando lo más barato, lo más económico. Y claro, porque la situación también es complicada también en nuestros compatriotas, ¿no? Pero yo creo que es importante de nuestro lado, justamente la responsabilidad que nosotros tenemos por el tipo de procedimientos que hacemos, es que a pesar de nosotros tener unos muy buenos costos o costos sociales de repente para llegar a la gente que más lo necesita, no hemos dejado de evaluar adecuadamente y correctamente a los pacientes, ¿no? Claro, es un tema quizás parte de ustedes como profesionales, Claro. Por ejemplo, nosotros también aquí en la agencia lo que buscamos es que los clientes que tenemos sean atendidos con una calidad bastante buena, ¿no? Claro. Pero a costos bastante accesibles. Entonces, básicamente lo que me estás contando es similar, ¿no? Yo soy un Claro. doctor que podría cobrar el doble, Ujú. ¿no? Pero tratamos de manejar precios accesibles, porque obviamente estamos hablando que estás en Perú, y en Perú el tema de seguros, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Claro. Tienes que operarte ya, pero en 2 meses recién te dan, o 3 meses te dan esa cirugía, y eso es un poco complicado, ¿no? Claro, claro. Nosotros, como te digo, ¿no?, nuestros costos son tal y cual los ven en nuestras redes. Los pacientes de repente que quieran llegar a nosotros, siéntanse tranquilos de que no les vamos a cobrar nada adicional ni de más por evaluarlos adecuadamente o porque puedan tener algún examen. No, o sea, eso no funciona con nosotros. Siempre hemos tratado de darles lo mejor y manteniendo el costo bajo y también según lo publicamos en nuestras redes, ¿no? Perfecto. Doctor, para ir finalizando ya, ¿desde cuánto una persona puede ya operarse? Si hablamos del tipo de operación que tenga, ¿no? Por ejemplo, la hernia, ¿desde cuánto ya podrían operarse con Cirular? Desde Precios. Precios. Ajá, hablamos de precios, sí. Bueno, las hernias inguinales están a 2.400 soles, nuestro costo de hernia inguinal, todo incluido, nuevamente lo repito, ¿no es cierto? No hay Único cobros. pago, solo Único eso. pago, no hay cobros adicionales, ¿no es cierto? No hay el que 2.400 luego la sorpresita de que el examen por No, aquí no, y no, la no, revisión no, por no, acá. no, eso es así, es tal y cual está también publicado, también lo estoy mencionando ahora. Siempre de todas maneras es importante para nosotros evaluar al paciente antes, porque, o sea, hemos tenido, por ejemplo, algún paciente que a veces escucha por un sitio, este problema que tengo, por decir, es una hernia umbilical, pero lo llegamos a ver y es una hernia inguinal, por decir, ¿no?, que son patologías diferentes. Claro, el paciente no tiene por qué saberlo, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante que nosotros también tenemos la consulta, nuestra consulta es gratuita. Entonces, eso sí, yo invitaría pues a los pacientes a que se contacten con nosotros, Es puedan gratis. agendar una cita y evaluarlos, conversar, Es gratis y conocernos. sin compromiso, ¿no? Correcto, Claro. correcto. Algunos se correcto. sienten presionados. Ah, no es gratis, no. No, para nada, ¿no? Los evaluamos, conversamos, nos conocemos y ya, pues si están de acuerdo con lo que nosotros les ofrecemos, pues vamos para adelante, ¿no? Buenísimo. Doctor, unas palabras para las personas que están viendo o que van a ver este video, porque lo estamos grabando, no estamos saliendo en vivo, unas palabras de por qué nuevamente deberían elegirnos, y bueno, de repente decirles también los números de contacto, por favor. Claro. Bueno, yo creo que, nuevamente como lo dije antes, ¿no?, de parte de nosotros va a haber responsabilidad, va a haber compromiso con el paciente. Nos vamos a preocupar por el paciente porque todo al final salga bien y el paciente regrese a su casa recuperado y le hayamos podido cambiar la vida por el problema por el que vino a consultarnos, ¿no? Ahora, si hablamos por el tema de experiencia, bueno, gracias a Dios ya tenemos 15 años de experiencia casi ya como cirujanos. Somos los pioneros en esta forma de repente de llegar a los pacientes a través de redes sociales, ¿no? Tenemos ya bastante tiempo en el mercado, hemos realizado ya, depende sin exagerar, ya más de 5.000 cirugías. Eso es importante, eso justo me olvidé de preguntar. Más de 5.000 cirugías, obviamente eso garantiza, da la experiencia necesaria para que esta persona se sienta tranquilo de quién pongo. Claro, más allá de que el número de repente suene exorbitante, de repente, ¿no? Va por el lado que también, gracias a Dios, no hemos tenido complicaciones graves. Todos nuestros pacientes han evolucionado muy bien, están recuperados,
siempre nos mandan algún mensajito por ahí, siempre en redes o también a nuestro WhatsApp personal agradeciéndonos. Eso es importante para nosotros, eso también nos motiva, ¿no? Nos llena de alegría también saber que los pacientes se recuperan, están bien, están mejor. Quiero hacer una pregunta un poquito agresiva quizás. De esas 5.000 personas operadas, ¿ha habido algún fallecimiento? No. Ninguno. No, gracias a Dios no. Ok, perfecto. No. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Lo esperamos pronto para otro podcast y nos pueda contar de repente algunas promociones o también nuevos avances en el tema de salud en el rubro que usted se encuentra. Claro, ¿Okay? claro, agradecido nuevamente con tu invitación. Ya saben a todos nuestros queridos pacientes, ¿no? Todas las personas que se puedan conectar, que nos ubiquen en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Facebook, Instagram, ¿no es cierto? Para poder agendar una cita con nosotros y nosotros con muchísimo gusto los vamos a evaluar. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. Chao.